Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto que el día de hoy estén con nosotros en la quinta sesión de nuestro ciclo Growers Talks Online. Y antes de pasar a lo bueno de la siguiente hora, me gustaría comentarles que el día de hoy estamos transmitiendo de manera simultánea vía Facebook. Gracias a las personas que se encuentran conectadas por esa red. Un saludo. Y también decirles que estaremos regalando 2 kits Growers Talks vía Facebook y 2 kits por Microsoft Teams, que es la plataforma por la cual estamos transmitiendo de manera directa a las primeras 2 respuestas correctas de cada plataforma. Así que estén atentos. Nos ponen su respuesta en las plataformas. Recuerden, en Facebook, en la publicación en donde se está transmitiendo el vivo y en el chat de Teams, ahí hay un cuadrito donde ustedes tienen que entrar, donde hacen sus preguntas y entonces van a poder escribirnos ahí su respuesta para que las 2 primeras personas por Teams y las 2 primeras personas por Facebook puedan recibir su kit. Están súper buenos. Como sabemos, estamos expuestos a la tecnología. Si algo sale mal, que sepan que estaremos subiendo la sesión de nuestro canal, en nuestro canal de YouTube, por si algo sale mal. Digo, estamos en la parte digital, a veces fallan las cosas, entonces que sepan que por ahí nos vamos a también retransmitir. Y nada, hoy voy a presentarles a Rafa Cuevas. Él es ingeniero agrónomo con una especialidad en parasitología agrícola y actualmente se encuentra cursando la maestría en mercadotecnia. Él tiene 5 años de experiencia en el área de investigación y desarrollo en el sector, realizando diversas actividades como pruebas de efectividad biológica, desarrollo de ensayos, parcelas demostrativas y desarrollo de productos y gestión de proyectos. Rafa forma parte del equipo de Tradecor y el día de hoy nos hablará de un tema muy interesante. Porque, digo, en la aplicación foliar puede ser una herramienta útil como parte de nuestro manejo regular o en ciertas condiciones. No siempre la vía por la cual consideramos ideal nutrir nuestro cultivo se encuentra en condiciones óptimas para poder suministrar a la planta los nutrientes que se encuentran en el área radicular y buscamos otras alternativas y para poder ayudarla a salir de alguna situación desfavorable, por lo que las aplicaciones foliares resultan una opción digna a considerar. Nuestro objetivo en Tradecor es poder sumar al trabajo que ustedes realizan y poder apoyarlos en los retos a los cuales se enfrentan, siempre buscando la sostenibilidad y la rentabilidad de su negocio. Y pues, sin nada más que decirles, le dejo la palabra al experto. Rafa, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Hola, muchas gracias Renata por esta introducción. Bienvenidos a todos que están conectados, de igual manera aquellos que están por empezar a conectarse. El día de hoy, como lo menciona Renata, vamos a empezar por el quinto Growers Talk de estos 6 de Tradecor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición foliar y sus mecanismos de absorción. Primero que nada, quiero empezar por esta pregunta. ¿Qué es la fertilización foliar? Para poder responder esta pregunta, nosotros necesitamos en primera instancia saber qué es un nutriente esencial. Un nutriente esencial debe cumplir 3 características. Primero, es que si su ausencia de este elemento es imposible que nuestro cultivo concluya en etapa. ¿Qué tipo de etapa? Puede ser vegetativa o reproductiva. Después, si la deficiencia corresponde específicamente al elemento en cuestión, este puede ser prevenido o corregido solamente suministrando este mismo elemento. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos una deficiencia de hierro, solamente podemos corregir administrando este mismo elemento. Y de igual manera, el elemento tiene funciones metabólicas específicas dentro de la planta. Actualmente están aceptados 17 elementos como esenciales. Cabe mencionar que hay otros elementos considerados benéficos e incluso otros esenciales para ciertos cultivos. Dentro de estos 17 elementos esenciales, nosotros lo vamos a dividir en 2 grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que vamos a necesitar en cantidades altas, por encima de 1000 partes por millón en el caso de tejido vegetal seco. Mientras que los micronutrientes solamente por debajo de 500 partes por millón. Como ejemplo, podemos ver aquí realmente los elementos que hay. En el caso de los macronutrientes, fósforo, en el caso de hidrógeno, carbono, oxígeno. Para los micronutrientes tenemos hierro, molibdeno y el resto que vemos aquí. Otro de los elementos
no esenciales que les mencionaba en la diapositiva anterior, pero que para ciertos cultivos van a hacer que nos den tolerancia a estrés abiótico o biótico, puede ser el silicio. Un ejemplo de esto es en caña de azúcar. Se ha visto que hacer aplicaciones de caña de azúcar antes de amacollamiento puede ayudarnos a que incluso la enfermedad del muermo rojo, su eficiencia sea un poco mejor. ¿A qué se debe? A que el silicio está relacionado al engrosamiento de la pared celular. Entonces, ya habiendo dicho qué son los elementos esenciales, nosotros podemos definir qué es una fertilización foliar. Una fertilización foliar va a ser la aspersión o la aplicación de nutrientes hacia hojas y tallos de nuestro cultivo. Esto va a implicar que los nutrientes se absorban en el mismo sitio donde se aplican. ¿De qué va a depender que nuestra fertilización foliar sea exitosa? De 3 factores. Planta, que es nuestro cultivo en cuestión, la mezcla de nuestro fertilizante con el resto de los insumos que nosotros vayamos a mezclar para hacer esta aplicación y el ambiente en donde se está desarrollando nuestro cultivo, ¿sale? ¿Cómo y cuándo vamos a usar la fertilización foliar? Nosotros la vamos a utilizar primero que nada bajo estos criterios. Cuando la absorción radicular se ve alterada. ¿Cómo que se puede ver alterada? Primeramente bajo condiciones subóptimas del suelo. Puede ser bajo la estructura que tengamos, compactación, aireación, todo ese tipo de factores que hacen que la aplicación edáfica no se dé completa. De igual manera, por daños mecánicos a las raíces por diferentes patógenos. Cabe recalcar que las aplicaciones foliares o la nutrición foliar nunca va a poder sustituir en su totalidad a una nutrición edáfica. Siempre va a ser un complemento para que nosotros podamos llegar al objetivo que deseamos. Además de esto, pues la adecuada nutrición mineral de un cultivo pues va a estar influenciada por el conocimiento y requerimiento de los nutrientes que vamos a mencionar. Cuando el suelo no puede suplir adecuadamente estos nutrimentos, es cuando nosotros vamos a realizar las aplicaciones foliares. ¿Qué otro tipo de alteraciones nos van a decir cuándo hacer aplicaciones foliares? Pues cuando la movilidad de ciertos elementos dentro de la planta es restringida. ¿Como cuáles? Puede ser calcio, puede ser boro, puede ser zinc, puede ser hierro. Ahí es cuando las aplicaciones vía foliar nos van a ayudar a que estos elementos se puedan mover más rápido y podamos hacer la nutrición complementaria que hay en el suelo. De igual manera, las fertilizaciones foliares, primero que nada, van a ser los nutrientes absorbidos a través del follaje. Esto nos va a ayudar a fortalecer la planta y nos van a ayudar a la recuperación de la absorción de nutrientes a través de la raíz y contribuyendo a la corrección de este elemento, ¿sale? Entonces, 3 puntos. Nosotros, la aplicación foliar también nos va a ayudar cuando los síntomas de las deficiencias son evidentes, cuando se requiere una corrección rápida de las deficiencias y ante las épocas de alta demanda nutricional. Como ejemplo, les pongo una serie de fotografías de diferentes deficiencias por elementos. En este caso vemos fósforo, es una hoja de sorgo. ¿Qué nos va a producir la deficiencia de sorgo? Produce hojas verde marrón pequeñas, hojas redondeadas y a su vez caída de hojas, como lo podemos ver en los bordes laterales. Después, una deficiencia de magnesio, en el caso este es una hoja de una cucurbitácea. A diferencia de fósforo que en otros cultivos lo vamos a ver en hojas viejas, en magnesio lo vamos a ver en hojas basales, ¿sale? Es una clorosis intervernal. Aquí vemos la parte del calcio, en el caso de aguacate. ¿Qué nos va a provocar la deficiencia de calcio? Nos va a provocar, primero que nada, el ablandamiento prematuro y después la decoloración del mesocarpo. Existe una relación entre la deficiencia de calcio en el caso de aguacate con el anillamiento de pedúnculo. Por último, la deficiencia de potasio. En este caso les muestro una imagen de mango que nos va a provocar que este elemento no se encuentre en nuestro cultivo. Primero que nada, nuevamente, vamos a tener una clorosis intervernal y como el potasio cumple un rol dentro de la síntesis de transporte de azúcares,
En el caso de berries, nosotros no vamos a poder llegar a los grados Brix que necesitamos. Incluso no vamos a tener un buen llenado de frutos si volvemos a retomar el ejemplo del aguacate. Para todo esto, Tradecor ha desarrollado cierta tecnología que nos va a permitir dar soluciones específicas y que nos pueda ayudar a llegar a nuestro objetivo, ¿no? Que es el rendimiento y la calidad. Y una de esas herramientas que Tradecor ha implementado es la línea TON. La línea TON está compuesta por la mezcla de aminoácidos más el elemento en cuestión. Les pongo de ejemplo atón fierro, atón AZ+ y atón zinc. Estos tres tienen 5% de contenido de 5.3 de contenido de aminoácidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el caso de atón fierro, nosotros vamos a tener 5% de hierro. En el caso de atón zinc, nosotros vamos a tener de igual manera 4.5, y el atón AZ+ es una mezcla que nosotros podemos hacer para dar ciertos nutrientes, como cuáles podemos tener 10% de zinc, 5% de manganeso, EDTA, que es hierro, 0.20 y boro al 0.10%. ¿Qué beneficio nos va a traer esta línea? El efecto antiestrés, promueve el desarrollo vegetativo, mejora la calidad de las cosechas, ahorro de energía. ¿A qué se debe el ahorro de energía? Precisamente a su combinación de aminoácidos, ¿tal? Lo que les mencionaba, el efecto acomplejante de cationes de los aminoácidos nos va a facilitar, primero que nada, la rápida penetración de nutrientes a la planta. Esto debido a la formación de una unidad neutra de transporte. Esto me gustaría que lo tengan en cuenta porque lo vamos a ver más adelante, cómo es que se da la absorción por medio de cargas. Entonces, esto sucede porque los aminoácidos con carga negativa se van a unir con los nutrientes con carga positiva, llamado cationes, y va a facilitar la entrada a la hoja y con esto incrementando la velocidad de penetración. Después, pues como les digo, su absorción de un complejo aminoácido nutriente los pone enseguida en disposición de la planta para que ella pueda utilizarlo a los procesos que ella requiere. Nuevamente les digo, un ejemplo, si tú quieres corregir una deficiencia rápido, una alternativa es nuestra línea TON, que es la combinación del aminoácido más el elemento en cuestión. Y con esto que vamos a tener, pues precisamente vamos a tener rápida absorción y asimilación. Y su fórmula exclusiva Tradecor nos va a permitir que estos nutrientes tengan mayor movilidad dentro de la planta, beneficiando ya sea el desarrollo de los cultivos y favoreciendo la calidad de producción, que al final es el objetivo que nosotros tenemos en campo. Queremos tener rendimiento y calidad. Y esta es una herramienta que Tradecor nos puede brindar. ¿Qué otras etapas críticas vamos a tener donde la fertilización foliar nos puede ayudar? Bueno, vamos a tener diferentes etapas críticas del cultivo, en donde va a haber un alto desgaste energético, ya sea por crecimiento de órganos o frutos. Y es donde las aplicaciones foliares nos pueden ayudar a abastecer de manera correcta la cantidad de nutrientes, ¿sí? ¿Cómo qué etapas críticas podemos tener? Floración, maduración, crecimiento de frutos, desarrollo de yemas. Entonces, como ejemplo, en el caso de floración, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una mala deficiencia o en el caso de desarrollo de frutos? Pues la deficiencia del calcio durante el crecimiento rápido del tejido vegetal nos va a provocar, primero que nada, puntas quemadas, reducción del crecimiento y pudrición apical. Además de esto, pues también vamos a ver un ejemplo en tomates, el ya conocido blossom. Otra de las etapas críticas en donde empieza la mayor demanda de algunos elementos, como puede ser boro, como puede ser molibdeno, es la etapa de la floración, ¿sí? Y esta etapa es crítica porque también va a depender de ahí el rendimiento esperado que nosotros queramos obtener. Para esto, nuevamente, Tradecor ha desarrollado un producto que nos va a ayudar a poder complementar esta demanda energética y poderla hacer vía foliar. Tenemos un producto que se llama Florastar. Florastar es una composición de fósforo a 9.5, potasio 12.6
Y estos dos últimos elementos importantes, molibdeno al 10% y boro al 8%. De igual manera, tiene aminoácidos al 5%. Recuerden que los aminoácidos nos van a ayudar a que la absorción de estos elementos sea más rápido y que estén a disposición del cultivo para que lleguen a los puntos donde los necesitamos. Entonces, ¿de qué manera nos va a ayudar Florastar? Primero que nada, debido a su aporte de fósforo y potasio, altamente asimilable, la planta está preparada con mayor energía para este cambio fenológico o esta etapa crítica que necesitamos. Y los dos últimos productos que en esta etapa crítica son muy importantes, que es el boro y es el molibdeno. El boro nos va a ayudar a inducir la correcta formación de estructuras florales, como que anteras, estilos, estigmas y ovarios. Mientras que molibdeno nos va a permitir la regulación interna de nitratos en la planta y va a estimular estos procesos de floración. Y al final, ¿qué nos va a resultar? Un mejor cuajado y con esto vamos a poder incrementar la calidad y rendimientos. Después de ver esta parte de las etapas críticas, ahora hay que ver la parte de los factores que nos van a afectar la absorción de nutrientes. Ya entrando un poquito más en el cultivo. Estamos yendo de lo externo a lo interno. ¿Qué factores nos van a hacer que se dificulte la absorción de nutrientes? Primero que nada, pues nuestro cultivo en cuestión, ¿no? No es lo mismo tener un frutal a tener una hortaliza, una crucífera, una cucurbitácea. Entonces, ¿a qué se debe? Al tamaño de las hojas nos va a afectar la facilidad de las aplicaciones foliares. Además de esto, vamos a tener factores como pubescencia, presencia de tricomas y ceras que nos va a afectar la absorción de los fertilizantes, ¿no? Además, igual, la edad de las hojas va a influir en la absorción, ya que las hojas jóvenes poseen una cutícula más delgada que las viejas. Por lo tanto, las hojas jóvenes nos pueden ayudar a que la absorción se dé mejor. Aunado a esto, también el estrés abiótico que se encuentra en nuestro cultivo nos va a afectar la absorción de los nutrientes. De igual manera, la anatomía de la hoja. Les pongo el ejemplo. En hojas estresadas, el transporte y absorción va a disminuir debido a que se van a dar alteraciones en los procesos naturales de las plantas o de nuestro cultivo. Y la anatomía de las hojas, vuelvo a retomar el ejemplo de las crucíferas. Entre más contenido ceroso tengan las hojas, más repelen el agua, por lo que se va a necesitar un tensioactivo que permite aumentar la mojabilidad de la hoja. Estos dos términos, tensioactivo y mojabilidad, los vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Otros factores que nos van a influir va a ser la luz, ya que la cantidad y grosor de las ceras de la cutícula son más elevadas cuando la planta crece bajo altos índices de luminosidad, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos primero que nada, no todos los fertilizantes penetran y se transportan en las mismas vías. Además de esto, el tipo de solución tiene efecto en la eficiencia de las aplicaciones foliares. Aquí nosotros podemos ver diferentes tipos de formulación que de acuerdo a las formulaciones es como nosotros vamos a tener la eficiencia en nuestro producto, ¿no? Otros de los factores que también nos van a afectar va a ser temperatura y viento. En el caso de temperatura, ¿qué nos va a provocar? Primero que nada, las altas temperaturas nos pueden llegar a provocar que la evaporación del agua se dé más rápido y con esto la disminución del tiempo de contacto y la absorción de nuestro nutriente aplicado vía foliar. Recuerdan que les hablé un poco de cómo la luz también interviene. Nosotros, si tenemos una combinación de alta luminosidad más alta temperatura, puede provocar un efecto lupa con la gota de agua. Y el efecto lupa que nos va a provocar una quemadura en la hoja, ¿sí? Además de esto, también el viento. ¿Qué pasa con el viento? El viento va a estar relacionado también al tamaño de la gota que nosotros apliquemos. Recordemos que también no se recomiendan hacer aplicaciones a mediodía porque la luminosidad y la temperatura son altas, puede haber rachas de vientos, ¿no?
Siempre es recomendable al menos que el viento no pase de 6 kilómetros por hora, debido a que después de esta racha podemos empezar a tener hasta un 75% de deriva. En el lado derecho nosotros vamos a ver diferentes tipos de gotas. ¿Qué relación va a tener? Primero que nada es que las gotas nos pueden ayudar a hacer un cubrimiento mayor en nuestra superficie de la hoja o a hacer un cubrimiento menor. ¿Qué relación va a haber? Si nosotros tenemos una gota más fina, como la vemos aquí, vamos a tener un cubrimiento mayor, pero la deriva por el viento puede ser mayor. Caso contrario, en gotas más grandes, ¿no? Si tenemos gotas más grandes, pues vamos a tener mejor una adherencia, menor cubrimiento, pero de igual manera la deriva puede verse menos, ¿va? Ya hicimos toda nuestra mezcla, agarramos y hicimos la aplicación. Bueno, ¿qué sigue de esto? El ángulo de contacto que nosotros tengamos en nuestro follaje. El ángulo de contacto también juega un papel importante. ¿A qué se debe? El ángulo de contacto nos va a indicar el grado de mojabilidad, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo muy grande o a mayor ángulo de contacto, la mojabilidad va a disminuir. Nuevamente, aquí entra la parte de los tensioactivos o adyuvantes. Estos nos van a ayudar a disminuir el ángulo de contacto de las gotas y por consiguiente a que incremente la mojabilidad. Y con esto también hay una mejor dispersión y adherencia, ¿sabes? Y al final de todo esto nos va a ayudar a que la absorción de nuestros nutrientes aplicados vía foliar se dé de mejor manera. Les pongo un ejemplo. Aquí nosotros podemos ver en estas imágenes cómo se da la parte de la mojabilidad en diferentes cultivos, en el caso de trigo y en el caso de tomate. ¿A qué se debe que el ángulo de contacto sea mayor o menor? A la morfología también de la hoja, ¿sale? Debido a que su composición hace que la mojabilidad aumente o disminuya. Ya hicimos todo esto, pues otros factores que debemos de tomar en cuenta son todos los que vemos en esta imagen, que son boquillas, agua, velocidad y planta. ¿Por qué? No es lo mismo las boquillas, nosotros podemos tener comercialmente boquillas de abanico, cono lleno, cono hueco, ¿no? Podemos tener boquillas 8002, 8003, 8004. ¿Qué nos indica ese número? Primero que nada, el ángulo de contacto es el 80, el 02 es el 0 que gasta 0.2 galones por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Va relacionado con el gasto de agua, debido a que tampoco es lo mismo que apliquemos 1000 litros de agua en aguacate a aplicar 500 o 600 litros en fructificación para los tomates. Debemos de elegir primero que nada la boquilla correcta para hacer una aplicación eficiente. Recuerden que las boquillas nos van a ayudar para poder eficientar el cubrimiento en nuestro follaje. No es lo mismo que apliquemos en el caso de un cultivo recién establecido a uno ya que está en fructificación. Nuevamente, como les digo, para el agua también hay que tenerlo en cuenta. De igual manera, la velocidad, ya sea montada el tractor, una mochila de mano, una mochila aspersora. ¿A qué se debe? La velocidad algunas veces nos va a hacer cortinas de viento que nos va a influir en hacer una deriva. Y al haber una deriva, el cubrimiento de nuestra aplicación foliar en nuestro cultivo no se va a dar de manera correcta. Entonces, siempre hay que tener una buena calibración que esté relacionado a agua, boquilla, velocidad. Y al final nuestro cultivo en cuestión. Nuestro cultivo en cuestión nos va a dar o nos va a determinar estas tres herramientas que les acabo de mencionar. Como les decía al principio, no es lo mismo un cultivo que apenas se estableció a un cultivo que ya va para desarrollos, ¿no? Y todos estas herramientas se pueden ver ayudados por los adyuvantes. Primero que nada, los adyuvantes nos van a ayudar a optimizar la eficiencia de otros insumos. Hay que recordar que usados solos no tienen un interés técnico,
pero usados en la agricultura, si nosotros hacemos ciertas mezclas, nos van a ayudar para que la absorción de nuestra fertilización foliar se dé de mejor manera. Como ejemplo, les pongo en este caso. Nosotros podemos ver aquí donde hacemos una aplicación de agua pura, donde realmente la dispersión y la adherencia del agua no se da de manera correcta. Y si no la hacemos de manera correcta, no vamos a tener una buena absorción. Caso contrario, si nosotros hacemos una mezcla con un adyuvante, como lo pueden ver, la dispersión de la hoja está mucho mejor y con esto también tenemos una mejor adherencia y al final una mejor absorción. ¿Qué tipo de adyuvantes podemos ver comercialmente? Aquí los pongo, los ejemplifico. Dentro de lo comercial existen mezclas de diferentes adyuvantes potencioactivos, como pueden ser a lo mejor un surfactante con algún esparcidor y un penetrante o acidificante. Pero en sí, ¿qué son los agentes tensioactivos? Pues son sustancias que pueden disminuir significativamente la tensión superficial, ¿sale? ¿Y a qué se debe? Pues van a aumentar la humectabilidad y la retención de las gotas de pulverización. ¿Qué quiere decir? Que lo que apliquemos va a tener mejor adherencia en nuestro follaje. Esto va a ser independientemente de la naturaleza estructural y química de los órganos vegetales de nuestro cultivo, siempre y cuando nosotros podamos elegir el tensioactivo o adyuvante correcto. Después de que nosotros ya hicimos esto, hicimos nuestra aplicación, utilizamos un tensioactivo, pudimos hacer mejor humectabilidad, ¿qué otro factor nos va a poder o está relacionado a la absorción? El tamaño de la molécula y peso molecular. Aunado a esto, la carga eléctrica. ¿Qué es el tamaño molecular o peso molecular? Primero que nada, las moléculas de bajo peso molecular van a penetrar más fácilmente y rápidamente la hoja, en comparación con las de gran tamaño. Hay diversos estudios en donde dicen que realmente la permeabilidad cuticular permite la entrada de las moléculas de mayor tamaño o peso molecular y restringe aquellas que son de gran tamaño. Y otro de los factores, pues, es la parte de la carga eléctrica. La carga eléctrica, pues, son los compuestos que nosotros vamos a tener. ¿Recuerdan que les dije de la línea TOM? El por qué es una fácil asimilación y absorción, precisamente por esto. Los compuestos con carga neutra, como línea TOM, y con carga negativa, penetran más fácilmente las hojas y serán translocados más fácilmente por el apoplasto en comparación que los compuestos cargados positivamente. ¿Sí? Aunado a esto está también el pH de la solución y las condiciones del agua. ¿Cómo juega un papel el pH de la solución? Pues si está bien claro, el pH de la solución a pulverizar puede causar un efecto en cuanto a la tasa de penetración. ¿Qué quiere decir? Este efecto primeramente puede hacer o dependerá de los nutrientes aplicados y de la especie vegetal tratada. En términos generales, los estudios recomiendan que un pH ideal para poder tener una absorción nutrimental vía foliar adecuada debe ser entre 5.5 y 6.0. De igual manera, una recomendación que les puedo dar es que tengamos cuidado al hacer mezclas, ya sea con sustancias con pH extremos, como sulfato de amonio, nitrógeno amonacal o ácidos fuertes, ¿no? Como puede ser fósforo o azufre. De igual manera, hay que tener mucho cuidado al realizar mezclas con bases fuertes, como pueden ser los hidróxido de potasio. Y las condiciones del agua van a jugar un rol importante, ya que las aguas duras nos van a provocar que se precipiten algunos aniones. Y al precipitarse, esos compuestos cargados negativamente va a disminuir la tasa de absorción. ¿Sale? Después de todo esto, uno de los puntos que también debemos de tener muy claro va a ser el punto de delicuescencia, ¿sí? El punto de delicuescencia se define como el valor de la humedad relativa a la cual la sal se vuelve soluto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más bajo sea el punto de delicuescencia de una sal,
más rápido se va a disolver a la exposición de la humedad relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Los ejemplifico en esta gráfica. Nosotros tenemos un producto Final K, que se llama en España, en Final K también para Ecuador y Colombia, en donde tiene un punto de delicuescencia bajo, que nos va a permitir que el nutriente se va a solubilizar y esté disponible a humedades relativas bajas. Mientras que otras fuentes como nitrato de potasio, cloruro de potasio, que se disuelven a altas humedades relativas, va a provocar primero que la fuente no sea absorbida y va a provocar un efecto que le llamamos manchado en las hojas, ¿no? Que es un efecto negativo que nosotros no queremos tener, porque primero que nada quiere decir que no se absorbió el nutriente. Aquí les pongo el ejemplo, un video de cómo se da la absorción. Como les decía, Final K tiene un punto de delicuescencia muy bueno, que quiere decir que a humedades relativas bajas, este va a ser absorbido más rápido. Un ejemplo, sulfato de potasio es su lado derecho. Como pueden ver, empieza a dar estas manchas o coloraciones en la hoja. ¿A qué se debe? A que el punto de delicuescencia se da o es muy alto. ¿Qué quiere decir? Que la humedad relativa debe de ser muy alta para que se pueda solubilizar. Entonces, aunado a esto, pues hay que tener en cuenta este punto, ¿no? La humedad relativa. ¿Por qué? Nuevamente, la humedad relativa va a ser el factor primordial para la absorción de los nutrientes, debido a que cuando la humedad relativa es mayor que el punto de delicuescencia, las sales minerales se van a disolver y son absorbidas rápidamente, como es el caso de Final K, que Final K nos va a ayudar a que sean absorbidos rápidamente, ya que las humedades relativas trabajan rápidamente. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una humedad relativa menor que el punto de delicuescencia? Las sales minerales no se van a disolver y por lo tanto no pueden ser absorbidas. Y con esto vamos a ver el efecto que vimos en el video anterior, que va a haber un manchado en nuestro follaje. Entonces, volviendo a esto, ya vimos todos los factores externos del ambiente, ya vimos qué pasa cuando hacemos la aplicación. Ahora hay que empezar a entrar un poco más en nuestro cultivo. Entonces, hay que conocer la superficie de la hoja, también qué es la cutícula. La cutícula se le dice que es una membrana compuesta, ya que va a tener cera, biopolímeros, polisacáridos y algunos fenoles en poca cantidad, ¿sí? Los polisacáridos polares van a ser hidrófilos. ¿Qué quiere decir? Que van a traer agua, mientras que la cera y la cutina son hidrófobas, que van a repeler el agua. Por este motivo, según su contenido que tengamos en algunas hojas o en unos cultivos, puede repeler uno más que otro el agua, ¿va? Nuevamente, lo que les decía, la cutícula va a estar compuesta por sustancias apolares, como son ceras, cutina y cután, por lo que las sustancias apolares, como en este caso un ejemplo, los aceites, se va a dar por difusión. ¿Cuál es el proceso de difusión? El proceso de difusión va a ser el movimiento de una molécula de una región de mayor concentración a una región de menor concentración, ¿sale? Lo que se va a dar a través de un gradiente. Para explicar un poco mejor la penetración de fertilizantes cuando los hacemos vía foliar, existen algunas teorías que se han dicho. Un ejemplo, la absorción a través de los estomas. ¿Qué quiere decir? Que una pequeña cantidad va a ingresar a través de la hoja y a través de las aperturas de los estomas. Otra de las rutas va a ser la parte de absorción a través de la ruta polar o poros acuosos, ¿sí? ¿Qué nos dice esta teoría? Primero que nada, esta teoría va a sugerir que ingresan a través de poros existentes en la capa cuticular. Y por último, tenemos la de los canales continuos o canales continuos acuosos. Son canales de agua hechos por proteínas en la capa cuticular, en donde las sustancias polares como los fertilizantes ingresan a través de esta ruta, ¿sí? De igual manera, hay que destacar que este tipo de rutas de penetración siguen siendo estudiadas. Entonces,
ya empezamos a ver cómo se va a dar la absorción dentro de nuestro cultivo, ¿sí? La superficie de las hojas generalmente está cubierta por una capa cerosa llamada cutícula, ¿sí? Que va a ser de carácter hidrófobo. ¿Qué quiere decir? Repele el agua. El grado de hidrofobiedad va a depender de cada especie, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, los fertilizantes aplicados vía foliar deben penetrar esta cutícula para poder ingresar a la planta. Entonces, retomando el punto, ya tenemos todos los factores externos, ya estamos dentro de la cutícula y vamos a ver diferentes rutas de absorción, ¿no? Como les decía, todo esto va a depender de la cutícula, que va a limitar primero que nada el intercambio bidireccional de agua, solutos, gases entre la planta y el ambiente, ¿no? Y todo esto en conjunto va a intervenir en la absorción de los nutrientes. Entonces, nosotros nos encontramos en el primer punto, que es la interacción entre líquidos y la superficie. Estamos viendo el transporte a través de cutícula y pared celular. Y para concluir, va a ser en la translocación a tejidos mediante el sistema vascular. Entonces, para comprender un poco mejor esto, vamos a hablar cómo se da la absorción de los nutrientes vía estomática. Pero para esto primero hay que definir qué es un estoma. Un estoma van a ser células epidérmicas modificadas que controlan el intercambio gaseoso de las hojas y además de esto la pérdida de agua transpiracional. Generalmente están presentes del lado abaxial de una hoja. ¿Qué quiere decir este término? Que los encontramos en el envés. Pero algunas especies, como puede ser el maíz y la soya, también lo tienen en la parte superior de la hoja. ¿Qué quiere decir? En el haz. ¿Dónde más podemos encontrar los estomas? Los estomas también pueden encontrarse en epidermis de muchas frutas. Como que ejemplos pueden ser durazno, ciruelas o cerezas, aunque a menor densidades en comparación con las hojas. También la densidad estomática, la morfología y la funcionalidad pueden variar entre cultivos y entre especies, ¿no? Cabe mencionar que aquí la absorción estomática se dice que es muy poco probable que se dé, ya que debe ser primero que nada muy localizada y en segundo tener una capa humectable muy buena. Les pongo el ejemplo, lo que veníamos platicando. Este es un escaneo de micrografía electrónica en donde nosotros podemos ver en el principio A cómo se ve el estoma en una fruta de durazno. En el caso B, en el fruta de cereza. En el caso C, superficie de la hoja de rosa, abaxial. Y en el caso D, también, pero de brócoli. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Recordemos que los estomas pueden ser variados, pueden localizarse en diferentes partes, como lo mencioné, ya sea en el haz, en el envés, incluso algunas veces en frutas de nuestro cultivo, y que con esto nosotros la absorción estomática se puede llegar a dar siempre y cuando las condiciones que le demos para que la absorción se dé. ¿Vale? Después tenemos la absorción por lenticelas. Hay que definir nuevamente qué es una lenticela. Primero que nada, las lenticelas son estructuras macroscópicas. ¿Qué quiere decir? Que las podemos llegar a ver a simple vista también. Pueden aparecer en tallos, pueden aparecer en pedicelos o superficies de frutas. ¿Qué ejemplo? Nuevamente, puede ser frutales como mango, puede ser pera, puede ser manzana. Se dice que vienen de un origen evolutivo de estomas, de grietas epidérmicas e incluso de tricomas, ¿sale? Como les digo, estas pequeñas estructuras de forma circular y alargada son espacios abiertos que nos van a permitir una comunicación activa entre el medio ambiente, que es ahí donde decimos que se puede dar la absorción por medio de este tipo de estructuras. Además de esto, pues van a mantener un flujo continuo de gases entre planta y ambiente y de igual manera nos van a ayudar a facilitar la evapotranspiración y la absorción de agua superficial. ¿Qué quiero decir con esto de que nos va a ayudar a la parte de absorción de agua superficial? Que la absorción de nuestros nutrientes se va a dar también ahí mismo. ¿Qué tipos de lenticelas nosotros podemos encontrar? En el caso de las dicotiledóneas, 3 tipos.
sin capa de cierre, con una capa de cierre y con varias capas de cierre. Sin capa de cierre, sino simplemente lenticelas que están formadas por células suberizadas, agrupadas y con espacios intercelulares, ¿sí? Y que las vamos a estar viendo solamente anualmente. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de lenticelas? La podemos encontrar en aguacate y en magnolias, ¿sí? Después tenemos con una capa de cierre, que generalmente las vamos a ver en roble, y estas estructuras habitualmente las vamos a ver al final de la estación. Y por último, las de con varias capas de cierre. Esto quiere decir que estas capas van a tener una o dos células de espesor y cubren el tejido suelto de múltiples células. ¿Dónde las vamos a ver? Las vamos a ver en estaciones de otoño e invierno o cuando la planta pierde las hojas. Nuevamente les digo, las lenticelas nos van a ayudar a la absorción de nuestros nutrientes. Ya que hicimos la absorción, ya que vimos la cutícula, ya que vimos todas esas partes, ¿qué falta? Falta ver cómo se va a dar el transporte dentro del mesófilo hacia el sistema vascular. Bueno, primero que nada, se puede definir por dos vías. Puede ser apoplastos y simplastos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Apoplasto se va a mover por difusión sin entrar al citoplasma, mientras que simplasto se va a dar por solutos dentro del citoplasma. Y este movimiento puede ser por tres vías: transporte pasivo, activo y plasmodesmo. ¿Y cómo se va a dar esto? Primero que nada, el transporte pasivo es simple y llanamente es un tipo de transporte en donde no vamos a usar energía ATP, a diferencia del transporte activo, en donde sí vamos a tener que usar este tipo de energía. Y por último, los plasmodesmos, que son estructuras entre células mediante los cuales se realiza el movimiento de sustancias a través de ellas, ¿sí? Y el apoplasto, lo que les decía, que va a moverse sin entrar al citoplasma, pues se van a mover por el espacio extracelular sin penetrar la célula. Entonces, estos son los transportes del mesófilo hacia el sistema vascular. Ya que entramos al sistema vascular, tenemos que definir primero xilema y floema. ¿En dónde se va a dar primero la absorción edáfica y en cuál se va a dar la absorción vía foliar? La absorción edáfica se va a dar en la parte del xilema, mientras que la absorción foliar vamos a tener un movimiento bidireccional, ya que se va a dar mediante el floema, ¿sí? Este movimiento de los nutrientes aplicados nos va a ayudar a que podamos llegar a los puntos en donde lo necesitamos. Después que pasamos a esto, nosotros ya para poder empezar la translocación al resto de la planta. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ya hicimos todos los factores externos, ya vimos cómo controlarlos, ya vimos que necesitamos tener un buen ángulo de contacto, necesitamos usar tensioactivos para poder hacer una mejor penetración, una mejor retención de nuestra molécula de agua. Ya vimos que las cargas para que podamos hacer una absorción más rápida. Después de que pasamos por todo esto, al final nuestro nutriente va a ir al resto de la planta. ¿Cómo? Una vez que nuestros nutrientes se encuentran ya dentro de la hoja, que ya ingresaron vía foliarmente y se llevaron al floema, van a ser transportados hacia las zonas de mayor demanda, en donde pueden llegar ya sea a frutos en desarrollos o brotes en crecimiento, ¿sí? Un ejemplo que les pongo es en el caso de calcio, que también se le va a llamar a la zona de mayor demanda como sumidero, ¿sí? Entonces, para finalizar con esta diapositiva, lo que quiero decir es que la translocación al final se va a dar, primero que nada, factores externos. Los nutrientes, después de que ya están en nuestro follaje, van a entrar al floema a través de la fuente que nosotros le demos. Después estos nutrientes van a tener un movimiento bidireccional por floema. Hay que recalcar que es donde se da la absorción y la movilización de todo lo que apliquemos vía foliar. Y después se van a mover a la parte del sumidero, que es donde necesitamos nuestro producto o nuestro elemento en cuestión. Dicho de esto, quiero cerrar con la parte de que al final la nutrición foliar es una ciencia compleja.
La nutrición foliar utiliza el conocimiento de varias disciplinas, como podemos ver aquí, desde ambientales, físico-químicas, económicas, hasta la parte de biología. Entendamos que hay muchas cosas por descubrir de la fertilización foliar, pero al menos los conceptos principales o básicos ya han empezado a ser entendidos y con esto nosotros podemos ir adentrándonos un poco más para después tener una solución específica. De mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo. Si hay alguna pregunta, aquí estoy en toda disposición. Aquí les dejo mi correo y también donde me pueden encontrar para cuestiones acerca del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muy interesante lo que nos acabas de presentar. En la caja de preguntas les acabo de dejar un link en donde nos pueden enviar sus datos y con mucho gusto les haremos llegar la presentación. Y ¿qué te parece, Rafa, si pasamos a la sesión de preguntas? Tenemos varias por ahí bastante interesantes. Armando, ¿nos puedes apoyar para ayudarnos a compartir las preguntas y todas las dudas que han enviado nuestros participantes, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, con gusto. Rafa, tenemos una pregunta anónima. ¿Sí? Nos preguntan que ¿para qué sirven los adyuvantes? Ok. Como lo vimos en la parte de los adyuvantes, primero que nada, son compuestos que nos van a ayudar a que las propiedades físicas de nuestro insumo se vayan a modificar para poder hacer primero una mejor adherencia, mojabilidad, dispersión y penetración de este mismo insumo hacia las hojas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos ciertos productos que aplicamos en capa cerosa, como puede ser crucífera, nosotros al apoyarnos de un tensioactivo podemos hacer que la penetración de nuestro fertilizante en cuestión se pueda dar de mejor manera. ¿Sí? Muchas gracias, Rafa. También nos preguntan, ¿las aplicaciones foliares pueden ayudar a reducir la caída de los frutos? Sí, recuerden que al final les ponía yo al principio la deficiencia de calcio, ¿no? Que yo les decía, esto nos puede hacer ablandamiento de pedúnculo y con esto mismo también puede caer la fruta, ¿no? Nosotros, Traecor, tenemos un producto o tú puedes hacer aplicaciones foliares, en este caso, tomando el ejemplo de aguacate, hacer aplicaciones de calcio para que el fortalecimiento entre el pedúnculo sea mejor y con esto evites la caída, ¿no? Obviamente sí, las aplicaciones foliares nos van a ayudar a que se detenga esta parte. Gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta que dice, ¿aplicar aminoácidos con nutrientes me ayuda a la corrección y también al estrés? Sí, recuerden que les mencioné la línea TON. La línea TON es una mezcla de aminoácidos más elementos en cuestión, ¿no? Les pongo un ejemplo, Aton-Zinc, que es aminoácidos más zinc. ¿A qué se debe? Los aminoácidos nos van a ayudar a que se haga una carga neutra. Y como lo vimos en la presentación, la carga neutra nos va a ayudar a que se haga más rápido una absorción y también el movimiento dentro de la planta. Y nos va a ayudar. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, Rafa. También si gustan seguir preguntando o aclarar más dudas, los invitamos a colocarlas ahí en la cajita de preguntas en Teams o en los comentarios en Facebook. Tenemos otra pregunta que dice si los aminoácidos son todos de rápida absorción o solo algunos. Ok, primero que nada, aminoácidos hay que definir, ¿no? Aquí, ¿cuál es el beneficio de usar aminoácidos? Hacen un efecto acomplejante en nuestro producto, ¿sí? Hay que definir primero qué tipo de aminoácidos, porque hay aminoácidos que nos van a propiciar a ciertas cuestiones metabólicas de la planta, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo funciona la mezcla? Solamente van a acomplejar el nutriente para que se absorba mejor. Gracias, Rafa. Nos preguntan, ¿en etapas de plántula hay algún beneficio de aplicar nutrientes foliares o basta con las aplicaciones al sustrato?
Recordemos que las aplicaciones foliares siempre van a complementar las aplicaciones edáficas, por lo cual siempre hay que llevar un programa de manejo. Obviamente sí hay que hacer aplicaciones foliares. ¿De qué va a depender? De nuestro cultivo, obviamente. Gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el tamaño de la gota es más importante que el equipo de aplicación? El tamaño de la gota es más, van relacionados las manos, porque recuerda que el equipo de aplicación está definido primero que nada por el equipo que tú montes, por la parihuela, por la presión y por el tipo de boquilla. Y dentro de este último, el tipo de boquilla te puede ayudar a definir la gota y te puede ayudar a definir el ángulo de contacto. Más bien van relacionados, no es que uno sea más importante del otro, al final están relacionados. Manuel nos pregunta qué diferencia hay entre un quelato y un aminoácido. Ok, como les decía, primero que nada, en general, un aminoácido, tenemos un grupo grande realmente, pero los aminoácidos específicamente aquí hablando de nutrición, como les decía, nos van a complejar al nutriente. ¿Y qué es el quelato? El quelato nos va a ayudar, principalmente se recomienda generalmente para aplicaciones vía edáfica. ¿A qué se debe? Que el quelato te va a hacer un escudo para protegerte de todas las adversidades que puedas encontrar, ¿sí? Además de esto, el quelato, dependiendo del agente quelatante, te va a dar el rango en el pH en el que puede trabajar, ¿sí? Un usuario anónimo nos pregunta, ¿la fertilización foliar siempre será complementaria? Sí, nunca vas a poder sustituir en su totalidad la nutrición edáfica. Los puntos a ver para la fertilización foliar más que nada es como te digo, cuando tienes un desbalance en tu receta edáfica, cuando tienes un gasto de energía alto en ciertas etapas críticas y cuando quieres corregir ya una deficiencia visible. Gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué se absorbe más rápido? ¿Un complejo con aminoácidos, una sal u un óxido? Esa pregunta está muy buena. Estoy ahí con un poquillo con las manos sudadas. Si me dejas tus datos, con gusto te doy la respuesta. No tengo ahorita bien la respuesta en mente, pero te puedo enviar incluso, por ahí tenemos una tabla de absorción dependiendo el tipo de combinación. Emanuel nos pregunta acerca de cuáles son los beneficios de aplicar calcio vía foliar. Como lo habíamos visto, el aplicar calcio vía foliar nos va a ayudar a que se mueva y se absorba más rápido dentro de nuestro cultivo y además llegue a la zona donde lo necesitamos, ¿no? Entonces, es eso. Si tú lo aplicas vía edáfica, primero que nada, estás dependiendo de la respiración de la planta para que se pueda mover el calcio, ¿no? Mientras que cuando tú lo metes vía foliar, en este caso, que puede ser a lo mejor un producto que tenemos que se llama Boramin Calcio, pues nos va a ayudar a que se asimile y que además se mueva más rápido. Gracias, Rafa. Tenemos una duda de un usuario de nombre Ligoti. Dice, ¿algas marinas también ayudan cuando hay estrés? Sí, las algas marinas, recuerden que también es un segmento de bioestimulantes. Las algas marinas, dependiendo ciertos aminoácidos que pueden tener, por decir, manitoles, alginatos, nos van a dar ciertas características para que la planta pueda responder y tolerar el estrés. Nosotros en Tradecor tenemos Field Green, que es Ascophyllum nodosum, en el cual también tiene ciertas características diferentes a las convencionales desde el proceso de extracción y está recomendado para el efecto antiestrés. Víctor Arteaga nos pregunta, ¿las algas marinas en qué momento se deberían de aplicar en palto o aguacate? Las algas marinas.
Generalmente, si tú tienes problemas de estrés, pues, o quieres prevenir esos problemas de estrés, pues debes de aplicar el alga marina constantemente en tu ciclo, ¿no? Yo te recomiendo que lo utilices como un bioestimulante preventivo, ¿sí? ¿A qué se debe? Te pongo nuevamente el ejemplo, en este caso, de Phil Green, que va a ser memoria activa. ¿Qué quiere decir? Que vas a ayudar a que tu planta esté preparada para que cuando se presente una situación de estrés pueda responder de mejor manera. Entonces, yo te recomiendo que lo metas como una bioestimulación preventiva, ¿sí? Gracias. Alex nos pregunta si los ácidos húmicos y los aminoácidos son recomendables aplicar vía foliar. Ok. Recordemos, o hay que diferenciar primero que nada, los aminoácidos, sí, están recomendados vía foliar. ¿Qué te van a ayudar los aminoácidos? Primero que nada, activar ciertos metabolismos para salir de ciertos estreses abióticos que la planta se encuentre, ¿no? Mientras que los ácidos húmicos, recordemos que van a ayudar a dar estructura de suelo. Entonces, son aplicaciones distintas. Aminoácidos van vía foliar y ácidos húmicos deben de ir vía edáfica, porque van a ayudar a que las características físico-químicas del suelo mejoren. Un usuario más nos pregunta cuál es la diferencia entre lenticelas y estomas. Ok, lo vimos al principio, es el tipo de estructura. Como les decía, los estomas van a estar formados de ciertas membranas, como puede ser vacuola, como puede tener un núcleo, ¿sí? Mientras que las lenticelas van a ser canales por donde se va a dar esta parte que les mencionaba, la movilización de agua, ¿no? Gracias. Un usuario de Facebook nos pregunta si las algas marinas ayudan a asimilar mejor los nutrientes. Las algas marinas te pueden ayudar de cierta manera, más que nada por lo que les mencionaba, que también te ayudan a activar ciertos metabolismos dentro de tu cultivo, ¿sí? Va a ser una relación indirecta. Dame unos minutos más, estamos buscando más preguntas. ¿De qué manera ayuda la fertilización foliar a la nutrición de las plantas? Nos pregunta un usuario anónimo. Ok, pues lo que mencionamos toda la charla, la fertilización foliar te va a ayudar a corregir deficiencias, número 1, que ya son visibles. Número 2, a que los nutrientes que se cuestan moverse más vía edáfica los puedas mover vía foliar, como puede ser el caso de calcio. Y también a que podamos complementar la nutrición edáfica. Otro usuario anónimo nos pregunta que si los nutrientes aplicados de manera foliar se mueven a otras partes de la planta o únicamente tienen acción donde son absorbidos. No, se mueven al resto de la planta. ¿Dónde se va a dar la absorción? La absorción sí se va a dar donde sean aplicados, en el punto donde estén aplicados. Pero el movimiento, recordemos que al ser por medio de floema, va a tener un movimiento bidireccional. Rigoberto nos pregunta a través de Facebook, ¿qué puede hacer para disminuir el estrés por calor en las plantas de jitomate en invernadero? Ok, primero que nada hay que definir si ya te encuentras en estrés o estás por entrar. Si ya te encuentras en estrés, puedes aplicar aminoácidos totales, como puede ser el ejemplo que nosotros tenemos, que es del Fan Plus, para que salgas de este tipo de estrés, ¿no? Vía foliar. Después de esto, te recomiendo que lo empieces a rotar con Phil Green, que es Ascofil 1,2. Aunado a esto, vía edáfica, pues puedes empezar a meter la parte de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, que te van a ayudar a dar una mejor estructura y por ende, y en el caso de ácidos fúlvicos, a complejar ciertos nutrientes para que la planta pueda empezar a recuperar ese desbalance que hubo. Alonso nos pregunta si es recomendable aplicar micronutrientes semanalmente en el cultivo de flores ornamentales como complemento en la nutrición. Ok, en el caso de micronutrientes,
Yo diría que sí. Tenemos una experta en flores en el equipo que incluso te puede ayudar específicamente a dar una mejor respuesta. Igual si nos dejas tus datos, ella te puede dar incluso esa parte. Nos preguntan si puedo aplicar productos para estimular el enraizamiento vía foliar. ¿Qué productos puedes aplicar para estimular enraizamiento vía foliar? Yo me iría más por la parte edáfica. Hay algunos que aplican aminoácidos vía foliar que nos van a ayudar a la parte de enraizamiento. ¿Qué tipo de aminoácidos? Algunas veces aquellos que traen triptófano, ya que son que nos van a ayudar a la parte de empezar a hacer auxinas. Creo que hemos contestado la mayor cantidad de preguntas. Cedo la palabra a Renata para despedirnos. En caso de tener más dudas, los invito a contactarnos a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook de Tradecor. Y de igual manera, aquí están mis datos. Cualquier pregunta específica, yo me encuentro actualmente en Occidente y Pacífico. Muchas gracias, Rafa. Y gracias a todos por sus respuestas, tanto en el chat de Teams como en Facebook. Y bueno, si después de que revisen sus notas y regresen a la presentación y pueden revisarlo en nuestro canal cuando lo subamos a YouTube, tienen más preguntas, con mucho gusto nos las pueden enviar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, y con mucho gusto vamos a responderlas y a darle seguimiento si alguien tiene un interés particular en algún tema o algún punto que Rafa haya tocado y les gustaría desarrollarlo con más detalle. Y bueno, gracias a todos por su tiempo. Los esperamos la próxima semana en nuestra última sesión. Y estoy muy contenta porque tendré el gusto de estar al frente de la sesión. El tema que vamos a desarrollar la próxima semana es el hierro en el metabolismo de las plantas. Y bueno, espero que que hayamos podido contribuir a su conocimiento técnico y que este pueda ser aplicado de manera práctica día a día en el campo. Un saludo a todos, a nuestros amigos de Colombia, Ecuador, la gente que se conectó en Costa Rica, las personas de Panamá, Perú, no quiero omitir a nadie, pues estuvimos ahí recibiendo mensajes de la gente que se conectó. Muchas gracias, de verdad apreciamos sus comentarios y todas sus retroalimentaciones y desde luego que las tomamos en cuenta. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Para no olvidar algo importante, vuelvo a la transmisión con Rafa para que haga la pregunta para saber quiénes se van a ganar nuestro paquete de Growers Talks. Así que regreso la comunicación con Rafa. Ok. ¿Me escuchan? Estamos teniendo un poquito de problemas. Lamentablemente no pudimos tener acceso con Rafa, pero los dejo con Renata para que ella haga la pregunta. Sí, no tengo la pregunta, Rafa. Si me puedes ayudar, ¿te escuchamos? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Pues la pregunta para poder ganar estos kits, recuerdan que dentro de la presentación yo mencioné un producto de Tradecor que es muy importante en una etapa crítica, específicamente floración. ¿Qué producto es? Y dentro de sus compuestos, ¿cuáles son estos dos ingredientes que nos van a ayudar a que la floración se dé de manera adecuada? ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Vuelvo a repetir la pregunta? Sí, ok. ¿Qué producto de Tradecor es importante en la etapa crítica de floración? Primero. Después, dentro de sus compuestos de este producto, hay dos elementos que son importantes para la floración. ¿Cuáles son y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Muy bien. ¿Listo? Recuerden las dos primeras respuestas ahí en nuestra cajita de preguntas y también en Facebook, donde está transmitiéndose el evento en vivo, las dos primeras personas que nos contesten de manera correcta van a recibir un kit de Growers Talks. Y creo que ahora sí, vamos a concluir la sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.
Bye.